Hola a todos y bienvenidos una semana más al canal. Me hace mucha ilusión hacer este vídeo y compartirlo con vosotros porque creo que es muy importante tomar conciencia sobre las cosas que tenemos y aquellas que consumimos. En el vídeo de hoy me apetece compartir contigo 17 cosas que ya no compro. En mi camino hacia un estilo de vida más sostenible y mucho más consciente, he cambiado algunos de mis hábitos y en concreto algunos hábitos de consumo. Hoy te quiero compartir algunas de las cosas que ya no compro, que he dejado de comprar porque considero que no son necesarias o porque bien he encontrado una alternativa más sostenible que ellas. Me apetece compartirlo porque quizás tú no te has dado cuenta o también puedes hacer estos pequeños cambios y dejar de consumir estas cosas, y me encantará también conocer esos objetos que tú ya no consumes si me lo dejas en comentarios. La primera de las cosas que quiero compartir contigo es que ya no compro pañuelos de papel. A mí me gusta llevar en el bolso siempre un pañuelo, pero he optado por una versión que considero más sostenible y más respetuosa con el planeta, que son los pañuelos de tela. Es verdad que yo siempre tenía pañuelos de papel en el bolso, paquetes, y que rara vez acababa utilizando y al final pues se estropeaban y al final los desechaba sin apenas haberlo utilizado. Es por ello que ahora prefiero llevar mi pañuelo de tela y además de hacer su función si estoy resfriada, también me sirve, por ejemplo, para envolver alguna pieza de fruta que necesite llevarme, o bien para secarme las manos en un momento dado y luego simplemente tengo que lavarlo y volverlo a utilizar. La segunda cosa que ya no utilizo y no consumo son las bolsitas de té. Yo soy una amante del té, me encanta consumir té, tomo té por las mañanas y después de comer. Y antes compraba en los supermercados y en las grandes superficies, en las cajitas que te vienen con un montón de sobrecitos individuales. Ahora lo que hago es comprar este té a granel porque considero que es mucho más sostenible y además puedo elegir un té de mucha mayor calidad del que consumo de grandes superficies. Además, en los últimos años, por garantía alimentaria, si os habéis fijado, las bolsitas de té en los supermercados han dejado de ser incluso de papel o de un material biodegradable y son de plástico, y además individualmente viene metida cada una de ellas en un sobrecito de plástico, lo cual pues considero innecesario. Es por ello que he optado por consumir este té a granel. Esto también me permite pues poder variar mucho más el tipo de té que consumo y puedo probar otros sabores nuevos. Y con esto paso al tercer punto, que son las bolsas para fruta y para verdura. En los supermercados a menudo puedes optar por coger las bolsas de plástico que dicen que son biodegradables y utilizarlas para la fruta y para la verdura. Pero es cierto que la palabra biodegradable no implica que la bolsa se vaya a degradar en cualquier condición, sino que tiene que cumplir unas condiciones muy concretas para que de verdad esta bolsa vuelva al medio natural en poco tiempo. Es por esto que, aparte de considerarlo que es un gasto innecesario y además en otros sitios te cobran las bolsas de papel, como pueden ser en las tiendas de ropa, yo prefiero optar por llevar mi bolsa de tela y por llevar mis bolsas individuales hechas de algodón para fruta y para verdura. La cuarta cosa que no compro y que creo que nunca he comprado son las plantas de plástico con los únicos fines decorativos. Prefiero optar por plantas naturales y por plantas naturales secas para decorar los espacios, y ya que creo que son mucho más sostenibles, además te purifican el aire y las puedes limpiar. Las plantas que son de plástico al final las veo simplemente como atrapapolvo, y sí que es cierto que aunque hay rincones de la casa que pueden ser un poco más complicados para encontrar una planta, ya que pueden ser sitios oscuros o sitios húmedos como a veces el baño, sí que es cierto que siempre va a encontrar una alternativa natural. El quinto objeto que no consumo y que no he consumido mucho, hice este cambio hace ya bastante tiempo, son las servilletas de papel o el papel de cocina. Opto por las servilletas de tela y el papel de cocina no lo considero necesario. Creo que lo que tú limpias con un papel de cocina lo puedes limpiar con una bayeta que luego lavas o
o con cualquier otra cosa. Entonces, o bien barrer. Entonces no considero que el papel de cocina sea algo necesario. El sexto producto que no entra en casa son las pizzas congeladas. Prefiero optar por hacer yo mis propias pizzas y echar ingredientes que son más saludables que no una pizza ultra procesada. Aparte, ahorras todo el envase que estas pizzas congeladas llevan y obviamente la calidad del producto que consumes es mucho más sano. Los siguientes productos que hace mucho tiempo que ya no consumo son los vasos, los platos y los cubiertos de un solo uso, aunque sean biodegradables. Sí que es cierto que salió la ley que prohibió los plásticos de un solo uso, pero esto no contemplaba, por ejemplo, aquellos plásticos o aquellos productos que estaban hechos con material biodegradable, como puede ser la fibra de bambú. Aún así, yo estos tampoco los consumo, prefiero optar por mi vajilla de vidrio, de cerámica, porque considero que es mucho más sostenible, aunque tengas que lavarla luego, que utilizar productos que son solo para un solo uso y que después pues, se van a desechar. Por suerte, en mi ciudad, el agua es de muy buena calidad y no necesitamos comprar agua embotellada. Es por esto que si quiero salir fuera a la calle y quiero llevar agua, llevo mi botella de vidrio que puedo rellenar en cualquier sitio y así evito comprar agua embotellada en plástico. De hecho, es curioso, pero no somos conscientes de que a la hora de fabricar estas botellas de agua embotellada, el agua que se emplea y que se gasta en la utilización de esa botella es bastante más grande que el agua que lleva en su interior, con lo cual es algo que no tiene lógica ninguna. Salvo pues que vivas en sitios en los que sea necesario, pero en ese caso, si vives en una ciudad en la que la calidad del agua no es la mejor y quieres optar por una calidad mayor en el agua, puedes optar por filtros que puedes añadir a tu grifo o bien por un servicio que te traen el agua a casa en botellas más grandes y al final pues el gasto de plástico es un poco menor. En noveno lugar tenemos las cápsulas de café. Yo no soy cafetera, pero sí que cuando viene alguien a casa y quiere café, tenemos dos opciones. O bien utilizamos la cafetera italiana en la que no se utiliza plástico, o bien utilizamos unas cápsulas reciclables de café para meterlas en la cafetera automática. Estas cápsulas las puedes encontrar en muchos sitios. Yo voy a dejar algunos de los productos que tengo como alternativas a estas cosas que ya no compro abajo en la cajita de descripción por si os apetece echarle un vistazo. Y estas cápsulas tienen muchos más usos y al final pues es más económico porque tú puedes comprar el café además que tú quieras y no comprar esas cápsulas que ya vienen hechas, que al final la calidad del café no es la misma. Entonces me parece que es una idea bastante buena tener esas cápsulas y rellenarlas en casa con el café que tú quieres en estas cafeteras que son automáticas. En la cocina, a la hora de envolver algún alimento o algún plato que no se ha terminado, algo que no compro es papel de aluminio y papel de plástico film típico que se utiliza para proteger algún alimento. No lo uso, prefiero optar por tuppers de cristal y aparte de que me parecen mucho más higiénicos, me parecen mucho más saludable, pues me parece que es una alternativa muchísimo más sostenible. De hecho, el papel de aluminio pues es bastante contaminante. Otra de las cosas que ya no consumo es el maíz para palomitas en sobre, envasado. No lo consumo porque me parece que es un gasto innecesario el tener ese maíz metido en los sobres en los que viene, que luego individualmente a su vez van envasados en plástico, y a cambio de esto opto por comprar ese maíz en tiendas a granel, llevo mi envase y así puedo comprar también la cantidad que necesito. Como veis, tengo una palomitera por ahí que utilizo muchísimo porque soy una amante de las palomitas y me resulta mucho más sostenible y más práctico comprar este maíz a granel. En el número 12 están las pajitas desechables de plástico. Ya sabéis que están prohibidas la venta de los productos desechables de un solo uso, pero sí que tienen otra alternativa un poco más sostenible en papel o en bambú.
no utilizo este tipo de pajitas, ya que aún así siguen siendo desechables y siguen siendo de un solo uso, y a cambio prefiero optar por pajitas de aluminio o de vidrio. No obstante, no las suelo utilizar en casa, pero sí que me gusta llevar una que tengo pequeñita plegable en el bolso, sobre todo en verano cuando sales, por si te tomas una granizada o un helado. Sí que me apetece llevarla siempre en el bolso por si la uso, pero generalmente pues no es algo que utilice. A la hora de limpiar la vajilla, otra cosa que ya no compro es el jabón para la vajilla en formato líquido y en un envase de plástico. Lo que hago es comprarlo en pastilla, comprarlo en formato sólido y me dura muchísimo más, y además me parece pues una opción mucho más sostenible para limpiar los platos. Y relacionado con la higiene femenina, algo que tampoco consumo son los tampones y las compresas. Me parece que, aparte del precio que tienen y el impuesto que tienen, con el que no estoy nada a favor, generamos una cantidad de residuos muy grande que creo que pueden fácilmente eliminarse con otra alternativa. Por ejemplo, en mi caso yo uso copa menstrual y creo que es uno de los cambios más fáciles que puede hacer la mujer y uno de los cambios más higiénicos, porque creo que es algo mucho más higiénico que llevar esas compresas y esos tampones, mucho más saludable para el cuerpo, porque al final las compresas llevan químicos y llevan productos que pueden ser eliminados y cambiados con esta alternativa. Entonces pues la copa menstrual es lo que utilizo, y las compresas y los tampones ya no entran en casa. Siguiendo con esta lista, lo siguiente que ya no compro son recuerdos y figuritas cuando voy de viaje. Antes siempre me traía un llavero o un imán para la nevera, o una postal, sobre todo postales, y eso es algo que ya no compro. Prefiero hacer fotos con mi cámara y tener recuerdos digitales, o algún recuerdo que pueda utilizar, bien sea alguna prenda de ropa que compre en algún sitio en concreto, o bien sea algo de comida, pero los simples recuerdos que son figuritas y cosas que realmente no tienen un uso, pues ya no las compro cuando salgo de viaje. Y para ir terminando con la lista, otra cosa que ya no consumimos en casa son los ambientadores. Prefiero optar por aceites esenciales que pongo en mi difusor, y eso me permite crear el ambiente adecuado y el ambiente que yo quiero en cada momento, dependiendo del tipo de aceite esencial que le ponga, en vez de consumir esos productos químicos que al final pues no son tan naturales y que realmente pues no los necesitamos en casa. Y ya por último, lo que no compro y lo que ya no entra en casa son prendas de ropa o textiles, ya bien sean para la cama o para el sofá. No compro nada que tenga material de derivado animal. No compro nada que tenga lana, que tenga cuero o que tenga cashmere. Hace tiempo que tomé esta decisión, cuando dejé de consumir carne, y me siento mucho más a gusto utilizando ropa que no tiene esos derivados animales. Tengo algunas cosas de piel, tengo algunas cosas de cuero que las tenía anteriormente y que las voy a seguir usando hasta que su vida útil termine, pero no voy a adquirir nuevas cosas. Creo que a día de hoy hay muchas alternativas en tejidos que son mucho más sostenibles. Ya no es que sean solo sostenibles por su fabricación, porque el encurtido de la piel es uno de los procesos más contaminantes que existen, sino además pues a nivel ético y a nivel personal me siento mucho más cómoda eligiendo otras opciones que no tengan animal. Ahora soy mucho más consciente cuando voy a comprar sobre estos materiales, y soy mucho más exigente a la hora de adquirir un producto nuevo. Miro bien el material que lo compone, y creo que esto es algo que muchas veces no nos damos cuenta, que estamos, sobre todo si te gusta la moda, si te gusta la ropa, pues es algo que no
en lo que no prestamos toda la atención que creo que se requiere. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Te veo la semana que viene con un nuevo vídeo. Me encantará escuchar y que me compartas las cosas que tú ya no compras en comentarios y espero que te hayan inspirado las mías y bueno, que te ayuden pues a hacer algunos cambios en casa más hacia un estilo de vida más sostenible y a dejar de consumir esas cosas en las que muchas veces estamos malgastando el dinero sin necesidad. Así que nada, si te ha gustado, muchísimas gracias, te invito a suscribirte y a darle a me gusta y te veo aquí el viernes que viene. Hasta entonces, cuídate mucho y a ser feliz. ¡Chao!